Listo, buenas noches. Entonces, siguiendo nuestro tema de shock séptico, esta charla quería enfatizarse mucho más en cuanto al manejo vasoactivo o vasopresor, muchos lo conocen también por ese término, ya que es un método que la verdad, iniciarlo tempranamente reduce la mortalidad en algunos, para algunos sí, para algunos no. Eh, Teniendo en cuenta mucho también la dosis de inicio, teniendo en cuenta también la duración con la que va a estar en soporte vasopresor estos pacientes, porque el hecho de que tengan mucho tiempo el soporte vasopresor, vamos a tener riesgo de que haya disfunción e incluso necrosis de órganos que pues normalmente en un estado como este, en shock distributivo, no les va a llegar normalmente sangre y mucho menos pues tampoco oxígeno, teniendo en cuenta muy importante toda la parte de las vísceras gastrointestinales, que son las que van más a estar hipoperfundidas. Entonces, conociendo un poco primero cuáles son los pacientes que en verdad puede uno seguir probando con retos de volumen, si van a responder o si ya es necesario que este paciente requiera manejo vasopresor de forma temprana. Este es un artículo del 2016 de la revista JAMA, en donde la pregunta es muy sencilla. Dice, ¿este paciente es inestable hemodinámicamente? ¿Me va a responder a los fluidos o a los bolos intravenosos? Y es una pregunta muy importante y que se basa en algo básico que es la ley de Frank-Starling, que nos habla acerca de cómo va a ser la parte de la contractilidad y la distensibilidad también del corazón frente a los volúmenes. Y es que teniendo en cuenta que si repasamos anteriormente algo de la fisiopatología en el shock, pues vamos a encontrar que antes teníamos la definición de la parte dinámica o la parte activa en el shock, y es en donde todavía el corazón tiene la capacidad de responder a los líquidos que le estamos dando. Y esa capacidad va a estar mucho más que todo permitida o va a generarse más que todo por la contractilidad cardíaca. Cuando ésta se pierde, ya sea o por desgaste del corazón mismo, porque no le está llegando suficiente oxígeno, o por una misma miocardiopatía séptica, el paciente ya no va a respondernos más a líquidos. Entonces, en este artículo, eh, el objetivo era encontrar clínicamente y además bajo algunas imágenes o paraclínicos qué signos nos podían demostrar, signos y síntomas nos podían mostrar que un paciente nos va a responder a líquidos. Y pues acá explicando la gráfica de Frank Starling, pues acá vemos que lo que uno quisiera es que los pacientes estuvieran en esta gráfica morada, que es donde el paciente que le vamos a dar volúmenes y le vamos a dar líquidos y nos va a aumentar la precarga, nos va a aumentar el gasto cardíaco. Pero muchos de los pacientes se van a encontrar en esta de abajo, en la eh, amarilla, en donde a pesar de utilizar líquidos, pues no vamos a tener una buena respuesta a nivel del gasto cardíaco. Y es muy difícil saber cuándo el paciente se presenta en esta línea, cuándo se presenta en esta de acá. Entonces, este estudio, pues serán alrededor de valorar 20 estudios, valga la redundancia, unos 2.260 pacientes, todos con choque séptico. Y muy importante es que ellos vean clínicamente uno cómo puede saber cuando el paciente está hipoperfundido. Y en la mayoría de los estudios, casi 18 de los 20 estudios, hablaban de que la hipotensión pues es claramente un marcador de hipoperfusión. Se ha medido tanto por la presión arterial media por debajo de 70 o 65, dependiendo de los estudios, o de 90. La oliguria, que pues ya la conocemos según las definiciones de lesión renal aguda, que sería menos de 0.5 o 500 cc. La piel moteada es un marcador en piel que es muy importante. Muy pocos le prestan atención, pero sirve mucho para saber cuando un paciente está con hipoperfusión. La taquicardia también, pues teniendo en cuenta que es una respuesta frente al una respuesta del corazón para poder aumentar ese gasto cardíaco, y algo que llamaban como impresión clínica de hipovolemia, que era ver como que las mucosas estaban un poco pálidas o lo que uno conocería como signos de deshidratación.
que la verdad pues no tenían tanto peso, pero estos otros signos sí tenían algo de peso. Y cómo uno podía evaluar que el paciente me iba a responder a fluidos y era aumento del gasto cardíaco. Dependiendo del método, y ya les voy a demostrar cuáles son los métodos que uno puede utilizar. Y son dos, los test dinámicos y estáticos. Los estáticos que ya hablamos anteriormente, uno es el gol estándar que tenemos para la monitorización hemodinámica de los pacientes, que es, que es el catéter de arteria pulmonar, que nos va a medir, que nos va a permitir evaluar muchas variables en los pacientes. También la presión venosa central la va a permitir evaluar. Y por otra parte están los dinámicos. Los dinámicos tienen algo que es muy importante y es que son muchas maniobras que se pueden realizar a la cabecera del paciente, que se pueden realizar con un ecocardio, con un ultrasonido, que se pueden realizar con solo subirle las piernas al paciente y que nos van a permitir ver si ese paciente nos va a responder o no. Muy importante también es que estos dos, tanto los estáticos o los dinámicos, van a depender mucho de algo y y es la parte de que el paciente esté ventilado o no. Este es uno de los que más uno podría utilizar. Es algo mucho más sencillo, es elevar las piernas del paciente. No es necesario pasarle el bolo de líquidos y elevarle las piernas. Es solo elevarle las piernas al paciente a unos 45 grados, como se da acá en la imagen. Y lo que uno quiere es, o lo que uno esperaría es que esa elevación de las piernas, todo el pool de sangre que está distribuido en los miembros inferiores, retorne a las cámaras, a las cámaras cardíacas y se nos vaya a convertir otra vez en un volumen circulante efectivo. Alrededor, algunos estudios nos hablan de que son 200 a 300 cc lo que se encuentra a nivel de los miembros inferiores. Uno no esperaría tampoco que esta respuesta fuera de una vez al primer segundo, al segundo o a los 2 segundos. Casi siempre se ve esta mejoría aproximadamente a los 60 segundos. Pero uno, ¿cómo va a saber si le mejoró el gasto cardíaco o no al paciente? Ya ahorita vamos a hablar también de eso. Y las otras variables que tenemos es con la respiración. Lastimosamente, estas variables van a depender mucho de que el paciente esté, intubado y que pues esté bajo una ventilación mecánica invasiva. Y lo que vemos acá es esta imagen de acá. Esto es pues con una línea arterial que pues como su nombre lo dice es un sensor que se coloca a nivel de la arteria radial que nos va a permitir ver estas ondas, que son las ondas de pulso que uno también ve en un pulso oxímetro. Entonces, esta estrategia de la variación de la respiración nos habla de que normalmente cuando uno realiza la inspiración, pues genera un vacío a nivel de la presión intratorácica, eso permite un mayor retorno venoso y pues nos mejoraría el gasto cardíaco. Y es lo que uno vería acá con aumentos de la presión arterial sistólica, como se ve en esta imagen de acá. Y durante la expiración, pues bajaría. El problema es que estos pacientes cuando están ventilados perdemos ese control, perdemos el control de que ya no va a haber una presión negativa, sino que al contrario va a haber una presión positiva porque todos estos pacientes pues van a tener una PIP base que van a ser más o menos unos 5 centímetros de agua. Y eso nos va a generar que ya de por sí va a ser positiva la presión a nivel de la cavidad torácica, lo que nos disminuiría, o disminuye, perdón, el retorno venoso. Y eso es algo muy importante que uno lo ve y es la interacción corazón-pulmón en la parte de la ventilación. Pero hablando de estos retos, nos dice que si uno aumentaría más las fracciones de inspiración, o sea, cambiaría la relación entre inspiración y expiración, podría uno permitir que el paciente aumente la presión arterial sistólica. Pero pues uno tiene que medirlo de alguna forma y se llama esto, la variabilidad de presión de pulso. ¿Qué es lo que se está midiendo en esta imagen de acá? Uno toma el valor máximo de la presión, en este caso podríamos decir 95, perdón, 92, 93, y la mínima, que en este caso fue como también 82. Y basados en esta fórmula, uno podría saber si el paciente nos va a
responder o no. Y ya ahorita les muestro cuáles son los valores que uno tiene que utilizar para saber si el paciente nos va a responder o no. No necesariamente, pues necesariamente uno tendría que tener el paciente monitorizado con una línea interarterial, pero el pulso oxímetro también nos puede generar esta misma imagen y la verdad pues es la imagen que uno ve cuando uno coloca el pulso oxímetro. Y es muy sencillo en el monitor calibrarle uno para bajarle un poco más la frecuencia y acentuar un poco más para que, para que uno pueda ver estos cambios de acá, estos cambios donde se presentan picos y luego descensos, picos y descensos, y uno lo toma en un tiempo regular, más o menos puede ser en unos 6 segundos o en unos 10 segundos, para saber cuál es esa variabilidad de pulso del paciente. El otro que nos permite también, gracias a la ecografía, es ver cuánto se colapsa la vena cava inferior. Y es una medida que es muy fácil de tomar, pues si uno tiene como más o menos el entrenamiento de dónde colocar eh, el ultrasonido. Y la mejor forma de donde poder valorar esto es cuando la vena cava inferior está entrando a la aurícula derecha. Y esto es en el modo pues longitudinal, acá donde se ve la imagen, y luego pasamos al modo M, en donde uno toma la medida máxima y la medida mínima, y también gracias a esta fórmula, uno va a permitir saber cuánto se está colapsando o no esa vena cava. Si se está colapsando mucho, el paciente nos va a responder a líquidos. Si casi no se colapsa, pues no nos va a responder a líquidos. ¿Y cuál es el valor? Pues acá vemos, esto es de todos los 20 estudios que se tomaron, cuáles son los valores que uno debería tomar y cuáles son los que tienen un mejor LR o razón de verisimilitud, o cuáles son los que no nos van a servir tanto. De las mediciones estáticas, como acá vemos, la presión venosa central, ya conocemos el límite de 8. Lastimosamente tiene una sensibilidad y una especificidad que es un poco baja, eh, y que pues digamos si uno ve que el paciente está por encima de 8 o por debajo de 8 no necesariamente nos va a predecir que el paciente nos vaya a responder muy bien o no a líquidos. Luego tenemos las dinámicas y pues lastimosamente la mayoría de los estudios fueron en pacientes que que tenían una ventilación mecánica invasiva. La variación de la presión de pulso, como ya les dije, depende mucho de que si el paciente está ventilado o no, porque cuando el paciente está ventilado, uno tendría un poco más el control para saber cuándo va a presentar esos picos o cuándo va a presentar los descensos, mientras que bajo la parte de la ventilación espontánea, pueden encontrarse otras variables que tengan que ver con el esfuerzo respiratorio del paciente y que nos puedan cambiar como ese valor límite que uno quiere saber. Pero pues como para que uno lo recuerde, la variación de la presión de pulso tiene que ser mayor de 10 a 11%. Entonces, si uno con la fórmula anterior, basados en esta fórmula, nos da un 10 a 11%, ese paciente sí nos va a responder a volumen. Si está por debajo del 10%, el paciente no nos respondería a volumen. ¿Qué otra cosa podemos ver? El índice de cuánto se nos está colapsando la vena cava. Cuando el paciente está ventilado, pues el índice, si ven acá la diferencia es mucho, es de un 15%, mientras que cuando el paciente no está ventilado, es el valor que casi siempre, o cercano al que casi siempre conocemos, que es de un 40 a un 50% de cuánto se nos colapsa esa vena cava, que pues obviamente no tiene el mismo LR, pero que pues nos podría servir llegar al caso en que pues uno no tenga el paciente ventilado con ventilación mecánica invasiva y uno tenga un ecógrafo a la mano. En cuanto a la parte de la elevación pasiva de las piernas, acá tenemos cambios en la presión de pulso y cambios en el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, pues midiéndolo bajo el ecocardiograma, o la presión de pulso bajo la medida anterior, y acá es de donde sale también ese 10%. Entonces, la verdad, tenemos muchos métodos
las conclusiones de este artículo probablemente nos están diciendo es que depende mucho de que si el paciente está bajo ventilación mecánica invasiva o no, y cuál es el método que nosotros tengamos a la mano. Probablemente uno tenga más el de la elevación pasiva de las piernas asociado a poder utilizar un poco la variabilidad de pulso. El problema también es que la variabilidad de pulso y el gasto cardíaco no va a ser muy bueno si el paciente tiene una arritmia, porque pues obviamente si el paciente tiene una fibrilación auricular, pues la onda de pulso no nos va a tener la forma normal eh, y pues no nos va a permitir que tenga una adecuada medición. Y también altas frecuencias respiratorias o en pacientes con falla cardíaca derecha o que la distensibilidad o la compliance de la caja torácica esté disminuida, también van a ser variables que nos van, por así decirlo, bueno, no a tergiversar, sino nos van a dañar estas formas de valorar la presión de pulso y el gasto cardíaco. Por eso, pues, la verdad, es muy difícil poder interpretar cuándo el paciente nos va a necesitar líquidos, pero si uno está sospechando que el paciente a medida de que ya en el segundo o en el tercer bolo de líquidos no está respondiendo, probablemente ya sea ese el momento en donde uno esté requiriendo utilizar vasopresores. Y recordemos que la recomendación que nos da el Surviving en Sepsis nos dice que son 30 cc por kilo en las primeras 3 horas. Entonces tampoco va a ser muy necesario colocarle, si el paciente nos está pesando, eh, si el paciente tiene mucho peso, no va a ser necesario colocarle todo el bolo de una vez, sino que probablemente uno puede ir fraccionando esa cantidad de líquidos. Y la verdad, los bolos no necesariamente tienen que ser de 1 litro, 2 litros, sino que pueden ser bolos que aproximadamente uno esté utilizando de 250 a 500, porque teniendo en cuenta que también todo el líquido que estemos utilizando no necesariamente se nos va a quedar a nivel intravascular. Ah, utilizando una solución salina, casi 2 tercios se nos van a ir al volumen extravascular y el tercio restante solo se nos va a quedar a nivel intravascular. Entonces, de pronto el líquido que le estemos aportando no nos esté permitiendo tener un volumen estresante o un volumen circulante efectivo, sino que se nos va a ir hacia el nivel extracelular y probablemente también a nivel extrapulmonar y pues nos va a generar un edema pulmonar que podría empeorar la condición del paciente. Entonces, teniendo en cuenta cuándo va a ser nuestro inicio del inicio de soporte vasopresor, tenemos muchos, bueno, pues la verdad no tantos, pero sí tenemos muchas herramientas para utilizar de medicamentos vasopresores. Tenemos las catecolaminas, la noradrenalina, la epinefrina y pues la dopamina y otros que ya no son catecolaminas como la vasopresina, la angiotensina 2 que pues ha tomado mucho revuelo a partir del 2018 y algunos sinotrópicos más que todo la dobutamina que es el que está, por así decirlo, avalado en las últimas guías del Surviving Sepsis. Entonces, pues en esta gráfica de acá podemos ver cuál es el efecto eh, en cuanto a los receptores que tiene cada uno de estos. Teniendo en cuenta que, pues, al final les voy a decir más o menos cuál es el mejor vasopresor basado en las recomendaciones. La norepinefrina, que pues es el que recomiendan las guías, tienen una alta afinidad con respecto a los receptores alfa 1 y a los receptores beta 1, lo que nos va a permitir que tenga un potente efecto vasoconstrictor y también un poco de efecto de aumento de frecuencia cardíaca, aumento de frecuencia cardíaca. La epinefrina, lastimosamente, tiene un poco más de estimulación, aunque no lo muestra acá en esta imagen, sí tiene un poco más de estimulación a nivel beta 1 con las dosis iniciales o dosis bajas, y cuando se está aumentando la dosis es cuando nos genera este efecto alfa 1. Entonces, probablemente la epinefrina necesitemos un poco más de dosis para tener un buen control vasopresor. Y la dopamina, que si uno realiza como una revisión
de cuáles eran los primeros vasopresores que se podían utilizar, la dopamina era el primero en recomendación. Incluso en la guía del 2018 de las recomendaciones de sepsis también estaba, y pues antes la verdad la dopamina era lo que más se utilizaba. Y pues la razón de esto era porque, por un lado, pues se tenía la parte de que según la dosis tenía el efecto alfa, tenía el efecto beta o tenía el efecto dopaminérgico en los receptores D1, pero la verdad, pues con el paso de las guías y de los ensayos clínicos y de los metaanálisis, han evidenciado que de pronto la dopamina nos puede servir si no tenemos otro vasopresor o otro agente vasoactivo que utilizar, y teniendo en cuenta que el paciente nos vaya a tener bajo riesgo de que vaya a tener arritmias. Y la verdad, pues gracias a la actualización, pues ya esta dosis de baja, ya esto de baja dosis para hacer algo de protección renal, la verdad ya no se está utilizando, y nos quedaría más este efecto alfa 1 y beta 1. El problema es que el beta 1 se alcanza con las dosis moderadas y la estimulación cardíaca nos va a generar aumento, sí, del inotropismo, del cronotropismo, pero también la parte la parte eléctrica del corazón se va a ver un poco más alterada, y pues el riesgo de arritmias va a ser mucho mayor con este medicamento. La butamina, pues más que todo lo vamos a utilizar como un agente inotrópico, y el isoprotrenol, pues la verdad ya casi no se utiliza porque es un medicamento que tiene muchos más efectos adversos, pero incluso en estudios viejos se hacía la comparación entre este medicamento y la dopamina a mediados de los años 70. Entonces, partiendo un poco en cuanto a la guía nos dice que, pues obviamente ya sabemos que los vasopresores nos van a servir mucho, porque nos van a subir la tensión arterial media a partir de un aumento de la resistencia vascular periférica. Pero hay algo muy importante, y es la circulación esplénica. Y es que la circulación esplénica va a ser la forma más fácil de medir clínicamente cómo está la perfusión de órganos como el hígado, los intestinos, el vaso y demás, pues, y demás vísceras intraabdominales. Que, que pues además de eso va a ser donde mucho del pool de sangre se nos va a quedar, eh, por así decirlo, estancada en estos pacientes que tienen el shock distributivo. Entonces, de pronto, no es necesario tanto darles líquido, sino poder distribuir todo ese líquido que está en la circulación esplácnica para que se nos distribuya para los otros órganos. Entonces, este estudio en el 2003 nos decía, bueno, cuál es el mejor agente vasopresor para que la circulación esplácnica eh, esté funcionando, y que además de eso no llevemos a disfunción de órganos como el hígado o las vísceras. Entonces acá comenzamos, y es que pues la aleatorización de los pacientes fue así: teníamos una presión arterial sistólica menor de 65, y en esta época todavía está la dopamina como primera opción. Entonces iniciábamos dopamina. Si veíamos que no mejoraba con la dosis de dopamina hasta titularla a 20, ellos lo calificaban como un shock séptico severo, y si mejoraba, pues un moderado. Y los pacientes luego se eran aleatorizados a cambiarle la dopamina por norepinefrina, luego por epinefrina, y así, y el otro cambio era dopamina a epinefrina y norepinefrina. Todo esto nos iba a permitir valorar muchas cosas: cómo iba a estar controlándose la tensión arterial media, y algunas medidas que pues no coloqué acá porque también son muy difíciles de interpretar y pues no van al caso. Va a ser como está la medición de pH a nivel gástrico, y un elemento que utilizaban acá para la medición del flujo a nivel del flujo esplénico. La verdad, este estudio que nos dijo es que la verdad, perdón, es que la dopamina nos va a servir mucho más para la circulación esplácnica. Probablemente no va a tener mucha diferencia con la norepinefrina, más que todo porque la norepinefrina no vamos a necesitar más dosis si estamos bajo un segundo vasopresor, pero que cuando estemos eh,
poniendo epinefrina, ya el compromiso del flujo esplácnico va a ser mucho peor. Y esto es más que todo por la dosis, por el efecto alfa que genera la epinefrina. Entonces, basado en esto, ellos dijeron, mejor quedémonos con la dopamina y la norepinefrina como los dos mejores vasopresores que no van a tener tanto impacto a nivel de órganos como ya sea el estómago, ya sea las vísceras intraabdominales, porque pues eso nos generaría mayor mortalidad. La verdad, acá la parte de presión arterial media, del índice cardíaco, no hubo mucha diferencia entre ninguno de ellos. La frecuencia cardíaca sí, obviamente la epinefrina es mucho más taquicárdico. Y en esta imagen de acá, lo que quería demostrar era un poco esto, la parte del pH. Este no era el pH medido a nivel gástrico, sino el pH medido en sangre. Este era el basal que, pues, no está acá el basal que está en todos los pacientes, pero si uno ve el pH con respecto a la norepinefrina y la dopamina, el de la epinefrina se encuentra mucho más disminuido, incluso a 7,29 a 7,21. Y eso fue algo que se correlacionaba con los niveles de lactato. Y es que ya vamos a ver ahorita un estudio que nos demostraba que la epinefrina aumenta por un lado la producción de lactato por diferentes métodos y que incluso ya la parte de la medición del lactato como una variable de mortalidad cuando estábamos utilizando epinefrina nos podía tergiversar un poco la realidad de los pacientes. Entonces los resultados nos dijeron que la dopamina y la norepinefrina tienen igual perfil hemodinámico y que la norepinefrina sí podría mejorar en algo y es la saturación venosa de oxígeno, es decir, la central, es decir, cuánto de oxígeno nos está llegando a nivel de las cámaras derechas. Cuando es menos el oxígeno que nos está llegando, probablemente los tejidos están utilizando más de este oxígeno. La dopamina y la epinefrina, como ya sabemos, mayor gasto cardíaco y el delivery o la entrega de oxígeno con la epinefrina, pero obviamente el lactato y la glucosa estaban mucho más altos con la epinefrina. Y entre la epinefrina y norepinefrina, la verdad, pues los cambios eran más a nivel de frecuencia cardíaca y el índice cardíaco. Y una cosa muy importante acá, y es que en corto plazo tiene una mejoría para mantener el volumen estresante de la epinefrina, pero que mientras más se utilice y más se titule la dosis de epinefrina, vamos a tener mayor deterioro a nivel de órganos gastrointestinales y pues a nivel de músculo también y a nivel de la piel con mayor isquemia y con mayor probablemente liberación de radicales libres dado por la baja llegada de oxígeno a estos tejidos. Entonces, hablando del primer vasopresor que tenemos la noradrenalina. La noradrenalina, como ya dije, su acción alfa 1 tiene la marcada vasoconstricción, el beta 1 el efecto inotrópico marcado. Lo bueno, perdón, lo malo es que de pronto este efecto inotrópico eh, nos puede nos puede generar un efecto no tan deseable y es que cuando aumentamos la resistencia vascular periférica, que pues va a ser el mayor determinante de la poscarga, podríamos ver un poco disminuido pues el gasto cardíaco debido a que el corazón tendría que generar mucha mayor contractilidad. Las dosis, la verdad, uno puede encontrar en diferentes lugares la dosis que pueda utilizar uno de la noradrenalina. En muchos textos inician con esta dosis de 0,02 máximo a 1 microgramo kilogramo minuto, pero pues yo con la dosis que me quedaría y recomendaría es la de este estudio, ya más adelante está este estudio, que nos dice que es una dosis titulable que podemos iniciar desde 0,01 hasta 0,19. Utilizarla más de esto, incluso a niveles de 1 o 2 o 3 microgramos kilogramo minuto, probablemente no va a tener buenos efectos para mantener la tensión arterial media y sea un buen predictor para que el paciente ya esté bajo un segundo vasopresor, que según las recomendaciones va a ser la vasopresina. Muy importante también cómo se va a titular esto, y es que se tiene que titular a rangos de 0,02 a 0,04, no es que lo voy a pasar de 0,01 a 0,05 o cosas así, sino que tengo que ser un poco más
controlado y la titulación tiene que ser alrededor de 5 a 10 minutos dependiendo de la respuesta que tenga el paciente. Y esto es como el artículo que permitió que la norepinefrina estuviera a la par o incluso un poquito más alto que la dopamina en 1993. Esto eran fáciles, 32 pacientes con shock séptico. Acá hablaban del shock en la parte hiperdinámica y es cuando tenían un bajo consumo de O2 y un aumento del delivery a expensas del gasto cardíaco. En cuanto a cómo se le teorizaron a los pacientes, la noradrenalina acá, si bien la dosis se inició a 0.5 hasta 5 microgramos, y la dopamina hacia la dosis que uno podría utilizar, que es de 2.5, incluso hasta 25. Y lo que ellos querían ver es si se podía mantener la tensión arterial media por encima de 80 por 6 horas, con cualquiera de los dos. Y lo que encontraron es que con la dopamina dosis de 10 a 25, solo el 31% de los pacientes alcanzó esta meta a las 6 horas. Incluso hubo una cantidad de pacientes que no respondieron a utilizar la dosis máxima en este estudio, que fue 25, y tocó agregar noradrenalina, que fue esta población de 10 pacienticos. Y la noradrenalina, incluso las dosis que se utilizaron no fueron tan altas, fueron dosis de 1.5, más o menos 1.2, y el 93% alcanzó estas metas. Entonces esto ya demostraba que probablemente la noradrenalina nos iba a servir mucho más que la dopamina, pero pues lastimosamente este estudio no demostraba, primero la cantidad de pacientes era muy poca, eran solo 32 pacientes, solo eran un centro, y además de esto, pues no sabíamos cómo eran los efectos adversos. El clearance de lactato también, pues es algo obvio que con los pacientes que respondieron antes del inicio de la dopamina con respecto al inicio de la dopamina, pues era mucho más el clearance de este lactato. Y en el 2000, lo que quería ver es que aún así, y mucho lo que hablaban en la introducción de estos textos es que aunque la norepinefrina era mejor que la dopamina, les daba miedo de utilizarlo, más que todo porque no había una forma de, por así decirlo, de hacer seguimiento a estos pacientes y porque tenía una excesiva vasoconstricción y que contribuía a la hipoperfusión de órganos terminales, o más que todos los órganos que ya comenté, que son los intraabdominales y la piel y a nivel de los músculos. Entonces, estos fueron 97 pacientes con shock séptico también. Estos pacientes ya tenían un soporte base que era la dopamina a dosis de 5 a 15 microgramos kilogramo minuto, y el paciente seguía hipotenso, estaba oligúrico y tenía acidosis láctica. Entonces, ¿qué hicieron? A un grupo, a una población, 40 pacientes, le aumentaron la dosis de dopamina, y a otro lo que le hicieron fue iniciarle norepinefrina a 0.5 a 5, que serían las mismas dosis del anterior estudio. Incluso este se basa pues en el anterior estudio. Y si los pacientes no mejoraban hasta la titulación máxima, pues se le agregaba epinefrina como tercer vasopresor. ¿Qué fue lo que se encontró? Y es que lo que se ve acá en cuanto a la supervivencia de los pacientes y a los días, solo utilizando la dopamina a las dosis normales y adicionando la norepinefrina, veíamos una reducción en la mortalidad amplia con respecto al uso de los otros vasopresores, que los otros pues ya vimos cuáles eran. Incluso ellos se atrevieron a colocar como, gracias a esta regresión logística multivariada, ver cuáles eran las cosas o cuáles eran los factores protectores o los factores de riesgo para que el paciente tuviera mayor mortalidad respecto a los vasopresores. Y lo que encontraron es que usar la norepinefrina era un factor protector en estos pacientes. Entonces, ya con esto nos permitía decir que la norepinefrina era mejor que la dopamina, pero aún así no sabíamos efectos adversos de cuál utilizar con respecto a la norepinefrina o con respecto a la dopamina. Entonces, al final, este estudio, el SOAP, en 2010, ya teníamos mucho más pacientes, 1600, y era multicéntrico en 18 centros. Aleatorizaron a dos pacientes que tenían dopamina versus a pacientes que tenían norepinefrina como primer vasopresor. Ya no que era dopamina y luego le iniciamos norepinefrina, no,
sino que era como primer vasopresor la dopamina y luego la norepinefrina. Y las dosis acá, si ven, son las dosis que pues puse en la recomendación y que fueron las dosis que ellos utilizaron para el protocolo de este trial. Como vemos acá, la mortalidad, pues ellos querían valorar la mortalidad, pues lastimosamente no hubo diferencia entre la norepinefrina y la dopamina. A los 28 días ninguno fue mejor que el otro en cuanto a mortalidad. Un poco sí más en las días que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos, se redujo aproximadamente en un 5% con respecto a la dopamina, que fue como el único valor representativo, pero pues la mortalidad de resto a los 28, a los 6 y a los 12 meses, 28 días, 6 y a los 12 meses no hubo ningún cambio. Pero sí lo que nos demostró es la parte de efectos adversos. Y es que la dopamina tenía un mayor porcentaje de efectos adversos y esto eran las arritmias, 24% con respecto a un 12% en los pacientes que tenían norepinefrina acá y dopamina acá. Y la mayoría de estas arritmias pues era una fibrilación auricular. Incluso en este estudio tocó parar en algunos pacientes porque muchas de esas arritmias los estaban llevando hacia inestabilidad y a deterioro más y se veía asociado a la parte de mortalidad. Y cosa muy importante acá es que también los pacientes que estaban con dopamina, el 26% requirió que se le adicionara la norepinefrina como segundo vasopresor. Entonces, este estudio nos demostró que ya podemos utilizar norepinefrina como primer vasopresor porque no es peor que la dopamina en cuanto a mortalidad, tampoco es mejor, pero sí tiene menos efectos adversos. Y esto fue algo muy importante que hicieron en el estudio, y es que no solo fueron pacientes con shock séptico, sino que también tenían con shock hipovolémico y con shock cardiogénico. Aunque vemos acá que a nivel del shock séptico la imagen se va, perdón, la caja está un poco más y está pasando el 1, en pacientes con shock cardiogénico se queda a nivel de la norepinefrina, y es más que todo de pronto por este aporte de otros sinotrópicos como la butamina y que ya no estén utilizando estos pacientes dopamina. Entonces, gracias a eso y ya dejándonos la norepinefrina como primera opción, ahora teníamos que saber cuándo la vamos a utilizar, y es decir, si vamos a demorar a que el paciente no nos responda o si tenemos un tiempo. En algunos estudios se podían poner un tiempo de que en las primeras 6 horas el paciente ya tiene que estar con soporte vasopresor, porque eso aumentaba o disminuía la mortalidad. Entonces, en este estudio en China, en el 2014, fueron 133 pacientes en los que estaban los que sobrevivieron y 80 los pacientes que no sobrevivieron. Y lo que querían ver acá era si el uso temprano de la norepinefrina disminuía la mortalidad. Y el tiempo que ellos tomaron para decir que era temprano era 2 horas. Entonces, si el paciente en las primeras 2 horas ya tenía el soporte vasopresor con norepinefrina, la mortalidad sí se podía ver disminuida con respecto a los que tenían después de las 2 horas, y es esta imagen que se ve acá, donde se veía que aproximadamente si el paciente ya tenía más de 6 horas sin haberle iniciado el soporte vasopresor, la mortalidad alcanzaba incluso a un 65%. Y a medida que aumentaba las horas del paciente sin estar con soporte vasopresor, iba aumentando progresivamente esa mortalidad. Y acá también el odds ratio, que nos habla acerca de, vemos el tiempo acá y, no, qué pena, el tiempo acá y el odds ratio acá en cuanto a mortalidad. Entonces, como vemos, es casi igual una imagen representativa de esto, y es que a medida que vamos aumentando el tiempo sin que el paciente esté con vasopresores, tenemos un riesgo del 4 veces más que frente al paciente que se lo estamos iniciando en las primeras 2 horas. Y acá es lo mismo que se ve en cuanto a mortalidad. Obviamente hay otras cosas como el inicio temprano de los antibióticos, como también que se esté guiando
las metas por el lactato y pues otras cosas que ya tenían que ver como el score de Apache y demás. Pero pues esto nos permitió saber que pues probablemente utilizar la norepinefrina en las primeras 2 horas el paciente iba a tener una menor tasa de mortalidad. Lastimosamente pues no fue mucha la población, incluso tampoco sigue siendo esto algo que haya cambiado las recomendaciones de las guías, teniendo en cuenta que fue en el 2014 y las guías salieron en el 2016. Luego tenemos la adrenalina, tiene un poco más de afinidad por beta 1 y beta 2. Esto es gracias a sus bajas dosis, pero pues cuando estamos utilizando altas dosis es cuando tenemos este efecto alfa. El problema es, pues como ya hablé, el efecto del éter en la circulación esplácnica y la producción de hiperlactatemia por dos mecanismos que ya voy a hablar. La dosis también es diferente en muchos estudios. Esta fue una que encontré en el estudio que ya les voy a comentar ahorita, y es una dosis que se utiliza desde 0.014, que es como la misma que se venía utilizando con respecto a la noradrenalina hasta un 0.14. La verdad podría uno hacer entonces la extrapolación de que uno puede utilizar la misma dosis en adrenalina que en noradrenalina. Y en 1990 queríamos ver entonces si probablemente la epinefrina tenía efectos o no a nivel del metabolismo del oxígeno y a nivel hemodinámico si se utilizaba después de que el paciente no nos respondía con la dopamina. Acá eran pacientes que ya tenían a dosis base 15 microgramos kilogramo minuto de dopamina y se le inició la infusión de epinefrina. Acá la dosis es mucho más alta, 0.5 a 1 microgramo kilogramo minuto. Acá lo que queríamos ver es que es obvio, y es que acá estamos en el tiempo cero y acá la primera hora luego de iniciar la terapia con epinefrina, y lo que se encontró es que obviamente la tensión arterial sistólica se subió, la frecuencia cardíaca no hubo muchos cambios, pero acá algo que uno tiene que ver es la parte del lactato. El lactato acá vemos que en la primera hora estaba en 570, el paciente no nos está respondiendo, tengamos en cuenta esto, pero cuando le adicionamos la epinefrina, el lactato se nos subió a 738. Entonces ellos querían saber, bueno, ¿y por qué se nos subió el lactato? Sí, pues estamos mejorando un poco más la parte del índice cardíaco, estamos mejorando la saturación, perdón, la presión arterial sistólica, incluso la parte de la contractilidad del miocardio y el delivery de oxígeno, pues están bien. Entonces, ¿a qué se debe esa hiperlactatemia? Y es que lo que se encuentra es que esa hiperlactatemia se da que la adrenalina aumenta la glucogenólisis y la gluconeogénesis, lo que nos estaría generando, por un lado, el aumento de la glucosa, pues que esté a nivel sanguíneo, y el problema es que no toda esa glucosa pues no se nos va a procesar por la vía normal que conocemos del ciclo de Krebs, sino que se nos va a convertir en ácido láctico gracias a la respiración anaerobia de muchos de los tejidos que van a estar hipoperfundidos. Entonces, fue lo mismo que se encontró acá en 1996, pacientes con sepsis severa e incluso acá con malaria. Bueno, teniendo en cuenta acá que de por sí hay casos en donde, bueno, hay casos no, y es que un factor pues de alto riesgo de mal pronóstico es que pacientes con malaria que tengan hiperlactatemia tienen mayor riesgo de mortalidad. Acá vemos que la adrenalina, la dosis igual, la dopamina igual, y lo que querían ver es si había alguna alteración a nivel ácido-base y en las variables hemodinámicas. Y la verdad encontraron lo mismo que en el anterior estudio. El lactato se nos aumentaba tanto en pacientes con sepsis como en pacientes con malaria. La parte de las variables hemodinámicas mejoraban con la adrenalina. Por eso, lo que ellos prefirieron hacer o dejar bajo consideración acá en conclusiones es que si uno está titulando la dosis de la norepinefrina, de la adrenalina, qué pena, a 0.1, luego la pasamos a 0.2, a 0.3, estos aumentos en la dosis de adrenalina se reflejan en un aumento del 0.82 de lactato. Y mientras que con la dopamina se encontraba un efecto opuesto.
y que la adrenalina también generaba una disminución en el consumo de oxígeno. De pronto era mucho más por la parte del delivery de oxígeno. Y también acá tener en cuenta el pH arterial, que en pacientes con adrenalina que está en 7.36 bajaba, bajaba aproximadamente a 7.3, mientras que con dopamina los cambios eran incluso a subir un poco más el pH. Entonces, gracias a esto, pues la epinefrina quedó como relegado a una segunda o una tercera línea, y pues gracias a esto también nos dejó que el lactato no va a ser una buena forma de medir la parte de respuesta al vasopresor en pacientes que se esté utilizando epinefrina. Y pues queríamos ver cómo iba con la epinefrina y la norepinefrina. La verdad, no hubo distinción entre ninguno de los dos. Los dos son buenos para lograr tensiones arteriales medias dentro de los valores, pero probablemente lo que se encontraron es que el lactato pues se nos iba a subir, obviamente con la epinefrina. Era más que todo esto en las primeras 24 horas, pero ya después se regularizaba la dosis, ya se regularizaba los niveles de lactato, y el uso de insulina podía subir un poco más, y era porque pues la parte de la adrenalina también nos subía la producción de glucosa y la liberación de glucosa, y pues la insulina tenía que actuar para controlar esos niveles de hiperglicemia. Luego, luego, pues acá está la dopamina. Ya conocemos nosotros el efecto a dosis baja eh, en los receptores D1, a dosis intermedias beta y a dosis más altas, pues sería el efecto alfa antagonista. Es el que más se utilizaba. Obviamente ya lo que les hablé de las arritmias cardíacas, pero acá, y esta es la dosis que según también en el estudio SWAP, que les comenté que fue como el que utilicé para dar la dosis en el uso de adrenalina. Acá vemos el de la dopamina, que es de 1 microgramo por kilogramo minuto hasta 20. Ya después de 20 se ven los efectos deleterios con mayor riesgo de arritmias, con mayor riesgo también de falla ventricular, pues debido tanto por su efecto vasopresor como inotrópico. Y acá traía a colación la dopamina, era porque este es el estudio en donde permitió ver que la dopamina era mejor que el isoprotrenol. Era algo pues obvio que ya se podía ver, y que no tenía muchos efectos a nivel de la frecuencia cardíaca en el caso de la dopamina versus en los pacientes con el isoprotrenol. Y la verdad, la presión arterial media no tenía ningún cambio. Pero lo importante de acá eran los efectos inmunomoduladores que se encontraron con respecto a la dopamina. Esto es un review del 2004 que nos decía que, pues normalmente, como ya estamos hablando de un proceso que es inflamatorio, hay muchas citoquinas inflamatorias, y que estas estimulan el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es lo que al final nos va a generar la liberación de adrenalina y pues noradrenalina. Teniendo en cuenta que en efectos inmunomoduladores, los alfa receptores son los que están más relacionados con la liberación de mediadores proinflamatorios, y los beta receptores son más antiinflamatorios. Entonces acá vemos que dependiendo de la dosis de la dopamina podemos encontrar más esos niveles alfa o más esos niveles beta. Lo importante acá fue que encontraron que por un lado la dopamina, si la estamos utilizando a la dosis dopa, que pues sería la dosis baja, estamos evidenciando que hay una disminución en la producción de mediadores proinflamatorios. Otra cosa también es que suprimían la parte de la adhesión de la presencia de moléculas de adhesión a nivel del endotelio, y por otro lado generaba por un lado la apoptosis de los neutrófilos y de los linfocitos. Entonces veíamos que la verdad, la dopamina tiene ciertos efectos inmunomoduladores, pero que aún así esto no es suficiente evidencia, pues para que sea una recomendación para el manejo de la dopamina para, o con este fin de inmunomodular a los pacientes. Luego, o ya por último, está la vasopresina. La vasopresina fue introducida más que todo por un estudio en 1997 que salió en Circulation. Acá también ahorita se los muestro, y es que normalmente, o bueno, lo que evidenciaron es que en pacientes que tenían shock séptico,
los niveles de vasopresina estaban bajos y querían saber por qué en los pacientes con shock séptico los niveles de vasopresina están bajos. ¿Será porque no se está liberando mucha o será porque se está eliminando? Y por otro lado querían ver si estos niveles de vasopresina podían estar disminuidos en otra clase de shock, es decir, cardiogénico o demás. Teniendo en cuenta que la estimulación o el efecto vasoconstrictor va a ser a partir de los receptores beta 1 en el músculo liso, y los receptores beta 2 es lo que le va a conferir su acción antidiurética. Como ya hablé, los niveles de vasopresina se encuentran disminuidos en pacientes en shock séptico y no es necesario utilizar tantas dosis, porque probablemente el utilizar una dosis de un segundo vasopresor como la vasopresina nos va a generar un beneficio en disminuir la dosis eh, o titular a la baja el segundo vasopresor que tiene el paciente. Y esta es la dosis que está avalada, por así decirlo, en las recomendaciones de la Sociedad del Surviving Sepsis, y es máximo 0.3 unidades internacionales por minuto de infusión de vasopresina. Pero hay otros estudios en donde incluso se fueron a utilizar 0.07 para ver si tenía un mayor efecto protector a nivel renal que generara una menor incidencia de lesión renal aguda. Este es el estudio y este es el estudio en donde se demostró cómo estaban los niveles de vasopresina respecto al shock séptico, y acá el control fue el pacientes con shock cardiogénico. Eran 19 pacientes, eran muy poquitos pacientes, pero eran pacientes que todos tenían soporte vasopresor y que luego se les adicionó vasopresina a la dosis de 0.04. Acá es una tabla para saber cómo uno bajo variables que se pueden medir invasivamente. Está acá la resistencia vascular sistémica, que es algo que uno ve que está disminuido pues por la fisiopatología en el shock séptico, pero que en el choque cardiogénico está normal. Más o menos el valor límite acá es 1100 con respecto a la resistencia. Y por otro lado, es acá el gasto cardíaco. Como estamos hablando de un choque cardiogénico, pues vamos a ver que está disminuido, pero acá está bajo niveles suprafisiológicos el del shock séptico, y es como esa parte del estado hiperdinámico para querer tener controlado esta tensión arterial media. Esta imagen acá nos demuestra que los niveles de vasopresina en pacientes con shock séptico se encontraba alrededor de 10, perdón, de 7 a 5, de 7 a 0 picogramos mililitro, mientras que en pacientes con choque cardiogénico los valores se encontraban dentro de la normalidad, por así decirlo, más o menos una media de 22 picogramos mililitro. Y querían ver si utilizando la vasopresina esos niveles aumentaban o qué pasaba con los niveles de vasopresina. Y oh sorpresa, y es que lo que encontraron es que utilizando incluso dosis bajas de vasopresina, los niveles aumentaron claramente, pero también tenían un método para saber si es que se estaba eliminando mucha de esa vasopresina a nivel renal. Y lo que encontraron es que no se estaba eliminando nada de vasopresina a nivel del gasto urinario, sino que lo que se estaba generando era una disminución en la producción. Y acá lo que vemos es que antes de la vasopresina la resistencia estaba en 664, pero acá, después de la vasopresina, ya la resistencia estaba como en el límite del valor de referencia que les comenté anteriormente. Y acá lo vemos con respecto a la tensión arterial media en los pacientes en los que se utilizó o no se utilizó vasopresina. Con esto nos permitió saber que la vasopresina puede utilizarse como segundo, está disminuida en pacientes con choque séptico, y que nos puede servir, dado su fisiopatología, dado a la parte fisiopatológica de la enfermedad, como un vasopresor. Ahora cabe resaltar si lo podemos utilizar como primero o si lo podemos utilizar como segundo vasopresor. Es un estudio también para ver cómo iba la parte de utilizarlo por poco tiempo la vasopresina versus la norepinefrina. Esto era utilizarlo al mismo como primer vasopresor la vasopresina y también la norepinefrina, y era como un cabeza a cabeza. Solo 24 pacientes que pues eran pacientes que ya tenían un soporte vasopresor, y la verdad no encontraron mucha diferencia.
Pero sí, lo que encontraron es que de pronto el utilizar la vasopresina, como ya les comenté, nos va a disminuir la necesidad de tanto de titular la dosis hacia la alta de la norepinefrina y si se puede disminuir. Y pues se veía también un aumento en la diuresis, pues daba los efectos betados que que ya les comenté en los receptores a nivel renal de la vasopresina. Y este es el estudio BAST, que nos quería comparar cómo la vasopresina podía ser mejor que la norepinefrina en pacientes como como segunda opción y querían ver en mortalidad a los 28 días. Ya todos los pacientes estaban utilizando una dosis de menos de 5 microgramos de norepinefrina y lo que hicieron fue, algunos van a ir con vasopresina y otros van a ir con norepinefrina a titular mucho más la dosis y querían ver cómo iba la mortalidad con estos pacientes. Los resultados fue que encontraron que en mortalidad no hubo nada de diferencia. En cuanto a efectos secundarios, la verdad tampoco hubo efectos secundarios que fueran relevantes, pero a nivel hemodinámico pudieron encontrar que de pronto la frecuencia cardíaca era menor en la vasopresina y que lo mismo que en el anterior y que en la mayoría de todos los estudios, y es que utilizar la vasopresina nos genera disminuir o titular hacia la baja la infusión de norepinefrina. Aún así, pues no era mejor utilizar la vasopresina y tampoco como protector renal para evitar la lesión renal aguda. Este es el estudio Vanish. 409 pacientes, acá los aleatorizaban con vasopresina como primera opción de vasopresor y acá la noradrenalina como segundo o como otro vasopresor que se utilizaba al primer tiempo. Y luego lo que veían, acá también me llamaba la atención, era que encontraban o que utilizaban la hidrocortisona en unos pacientes y en otros no. Y era porque según en esta época todavía se estaba viendo cómo era esa interacción de la hidrocortisona con la vasopresina para ver si eso nos podía mejorar un poco el control de la tensión arterial media y subirla un poco más sin necesidad de utilizar tantos vasopresores. La verdad querían ver si los pacientes terminaban o estaban libres de lesión renal aguda en los primeros 28 días del estudio. La verdad, acá vemos vasopresina más placebo y norepinefrina más placebo. No hay diferencia entre las gráficas. La verdad, los pacientes duraban el mismo tiempo eh, en cuanto, perdón, tenían la misma probabilidad de tener la lesión renal aguda utilizando vasopresina, utilizando norepinefrina y también no coloqué acá la gráfica, pero con hidrocortisona la gráfica es igual en los dos grupos. Lo que sí encontraron de pronto fue que pues la creatinina sérica sí estaba menor en los pacientes que estaban utilizando vasopresina y también pues el gasto urinario fue mayor en los pacientes con vasopresina. Gracias a estos estudios, pues aún las recomendaciones nos van a decir que que la norepinefrina es el primer vasopresor y el segundo va a ser la vasopresina, dado a que no tiene tantos efectos adversos como la dopamina o como la epinefrina. Y este es el último metaanálisis grande que ha salido, 32 estudios eh, con 3.544 pacientes. Querían ver cuál era el mejor vasopresor y esto es bajo algunos desenlaces como la mortalidad 28 días, la estadía en la unidad de cuidados intensivos, los días libres de vasopresores, es decir, que el paciente ya no estuviera utilizando el vasopresor, y la medición de las variables hemodinámicas en la primera y la sexta hora, así como efectos adversos. Acá vemos de los 32 estudios, 30 eran con norepinefrina. Acá vemos cómo está la parte de correlación norepinefrina con epinefrina. En cuanto a los estudios, la fenilefrina que ya casi no se utiliza es mucho más alfa en su parte vasoconstrictora, pero sí tiene mucho más efectos adversos, dado ese efecto alfa 1 mucho más potente contra la dopamina y contra la vasopresina y pues la terlipresina tampoco es que se utilice mucho. Lo que encontraron acá, y es la mayoría de las imágenes, era seguir comparando norepinefrina versus dopamina con mortalidad 28 días. Y es que lo que encontraron acá es que iba un poco más a favor el uso de norepinefrina, incluso acá en el total, en cuanto a mortalidad,
disminuía la mortalidad en un 11% con respecto a la dopamina, pero versus a los otros vasopresores, pues no tenía mejoría en la mortalidad a los 28 días. Luego, pues no está la otra imagen, pero que la vasopresina versus los otros vasopresores, es decir, los que ya vimos, tampoco había mejoría en la mortalidad. También ningún vasopresor es mejor para que el paciente esté menos días en la unidad de cuidados intensivos, tampoco que esté menos días libres con vasopresor, ni en la parte de variables hemodinámicas. Eso sí, la norepinefrina disminuía los niveles de lactato, obviamente ya lo habíamos visto en los anteriores estudios, que también aumenta la presión venosa central si lo seguimos utilizando como variable a medir, que muchos de esos estudios sigue siendo, y aumenta el gasto urinario. Y acá los efectos adversos, que ya lo conocíamos de la norepinefrina versus la dopamina, y son las arritmias, que son mucho más frecuentes en los pacientes con dopamina. Entonces la conclusión, o gracias a todos estos estudios, sacaron las conclusiones y fue que la norepinefrina es el primer vasopresor que vamos a utilizar de primera línea siempre. La dosis es la que ya les comenté, de 0.01 hasta 0.1, incluso uno la puede titular en mucho más, pero probablemente esa de 0.1 ya el paciente esté requiriendo un segundo vasopresor y que ese segundo vasopresor preferiblemente sea la vasopresina a una dosis máxima, que siguen con la recomendación de 0.03, ya que pues dosis más alta que se utilizaron en el estudio Vanish, no hasta 0.07 no se encontraron mejores desenlaces con esa dosis. La epinefrina también se puede utilizar como segundo vasopresor si no tenemos, si no tenemos la vasopresina, y también se puede utilizar la vasopresina no para mantener tensiones arteriales medias más altas, sino para requerir disminuir esa dosis de la noradrenalina para bajar el riesgo arritmogénico que también tiene de por sí la noradrenalina. Luego, la dopamina, pues si no tenemos ningún otro vasopresor y el paciente tiene bajo riesgo de taquiarritmias y tiene bajo también riesgo de bradicardia, el paciente se puede beneficiar del uso de dopamina como primer vasopresor y no se beneficia tampoco de usar la dopamina a dosis baja, a esas dosis de hasta 5 más o menos microgramos kilogramo minuto, en búsqueda de la protección renal, ya que no se encuentra. Y por último, si no hemos conseguido controlar la tensión arterial media o la meta de 65, a pesar de una adecuada resucitación con fluidos y a pesar de utilizar los vasopresores que se estén utilizando, la dobutamina va a ser el otro que vamos a utilizar y la dosis pues es casi la misma que se podía utilizar o extrapolar con respecto a la adrenalina, y es que se puede utilizar desde 0.5 microgramos, acá no es por kilogramo, sino solo microgramos minuto, y se puede titular la dosis, incluso para mantenimiento a unas dosis más altas de 2. Obviamente buscando que en este caso tenga su efecto más inotrópico y no tanto un efecto venodilatador gracias a los receptores beta 2. Y eso era todo en cuanto a las recomendaciones de cuál era el mejor vasopresor para utilizar y un poco hablar de dónde salieron esas recomendaciones y por qué ya la dopamina pues no es el que más se estaba utilizando como antes en 1970, 80, 90, incluso hasta el 2008 todavía se seguía prefiriendo la dopamina versus la norepinefrina como primer vasopresor. Muchas gracias.